Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Preparaos porque hoy vamos a sumergirnos en algo que sé que les encantará a todos los fans del mundo de las series turcas, especialmente aquellos que están enganchados a esa química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente, algo que seguramente les sorprenderá y les hará ver las cosas desde una perspectiva distinta. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de personajes inspiran a Kerem y a Hande? ¿Qué cualidades admiran en las mujeres fuertes e independientes? Pues hoy vamos a explorar precisamente eso, pero con un giro, a través de los elogios, reales o imaginarios, que Kerem, hablando desde su perspectiva, podría dedicar a un personaje femenino súper interesante, la fiscal Leyla. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series turcas, chismes de celebridades y, por supuesto, análisis a profundidad de nuestros personajes favoritos. Y ahora, manos a la obra. Imaginemos por un momento que Kerem Bürsin, después de terminar un largo día de rodaje, se sienta a reflexionar sobre los personajes femeninos que más le han impactado. Y por alguna razón, la fiscal Leyla, un personaje ficticio que representa la justicia, la integridad y la valentía, se le viene a la mente. ¿Qué cosas diría de ella? Podría empezar diciendo algo como, Leyla. ¡Qué mujer! Interpretar a un personaje como Serkan Bolat me ha hecho darme cuenta de la importancia de la fuerza y la determinación. Pero Leyla lleva eso a otro nivel. Su compromiso con la verdad, su capacidad para enfrentarse a la corrupción sin importar las consecuencias, eso es admirable de verdad. Continuaría tal vez reflexionando sobre su integridad. En un mundo donde a veces parece que todo el mundo tiene un precio, Leyla se mantiene firme en sus convicciones. No se deja comprar, no se deja intimidar. Es una roca, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Interpretar a alguien con esos principios, aunque solo sea un personaje, debe ser increíblemente gratificante. Kerem, conocido por su propia pasión y dedicación a su trabajo, seguramente apreciaría la energía inagotable de Leyla. Su pasión por la justicia es contagiosa. Se entrega por completo a cada caso, investiga hasta el último detalle, no deja piedra sin remover. Y lo hace no por fama o reconocimiento, sino porque realmente cree en lo que está haciendo. Eso es inspirador. Pero Kerem no solo se fijaría en su fuerza y su determinación. También notaría su humanidad. A pesar de todo lo que ha visto y vivido, Leyla conserva su empatía. Se preocupa por las víctimas, escucha sus historias, busca justicia para ellos. No es solo una abogada, es una defensora de los más débiles. Y eso la hace aún más poderosa. Ahora bien, ¿qué pensaría Hande Erçel sobre la fiscal Leyla? Conocemos su propio compromiso con causas sociales y su defensa de los derechos de las mujeres. Seguro que encontraría muchas cualidades admirables en este personaje ficticio. Imaginemos a Hande después de asistir a un evento benéfico, pensando en la importancia de los modelos femeninos fuertes. Diría algo como, Leyla es el tipo de personaje femenino que necesitamos ver más en la televisión. Es inteligente, es valiente, es independiente. No necesita que un hombre la rescate, ella se rescata a sí misma. Y eso es un mensaje muy importante para las jóvenes de hoy. Hande, que ha lidiado con la presión de la fama desde una edad temprana, seguramente apreciaría la fortaleza mental de Leyla. La fiscal Leyla debe tener una fuerza interior increíble. Enfrentar la corrupción, las amenazas, la presión de la sociedad, de eso requiere una gran determinación. Y ella lo hace con gracia y dignidad. Y como una artista que siempre busca nuevos desafíos, Hande probablemente se sentiría atraída por la complejidad del personaje. Lo que me gusta de Leyla es que no es perfecta. Tiene sus propios demonios, sus propias inseguridades. Pero no deja que eso la defina. Lucha contra sus miedos y sigue adelante. Eso la hace real, la hace humana. Ambos, Kerem y Hande, siendo figuras públicas que inspiran a millones de personas, seguramente coincidirían en que la fiscal Leyla es un ejemplo a seguir. Su integridad, su valentía, su compromiso con la justicia, son cualidades que todos deberíamos aspirar a tener. Pero, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque los personajes que vemos en la televisión, en el cine, en los libros, nos influyen.
Nos muestran diferentes perspectivas, nos inspiran, nos hacen reflexionar sobre nuestros propios valores. Y cuando vemos personajes como la fiscal Leila, que representan lo mejor de la humanidad, nos dan esperanza, nos recuerdan que el mundo puede ser un lugar mejor. La fiscal Leila, aunque un personaje ficticio, nos da pie a reflexionar sobre la importancia de la justicia, la honestidad y la valentía. Nos recuerda que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia, que cada uno de nosotros puede luchar por lo que cree, que cada uno de nosotros puede ser un faro de esperanza en la oscuridad. Y eso es precisamente lo que Kerem y Ande hacen con su trabajo. A través de sus interpretaciones nos transmiten emociones, nos hacen reír, nos hacen llorar, pero sobre todo, nos hacen pensar. Y al elogiar a un personaje como la fiscal Leila, nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y a luchar por un mundo mejor. Es importante destacar que esto es solo una reflexión imaginaria. No sabemos con certeza qué pensarían Kerem y Ande sobre este personaje en particular. Pero basándonos en lo que sabemos de ellos, en su compromiso con causas sociales, en su admiración por las mujeres fuertes e independientes, podemos imaginar que encontrarían muchas cualidades admirables en la fiscal Leila. Así que después de todo este análisis, podemos concluir que tanto Kerem como Ande, desde sus respectivas perspectivas, seguramente encontrarían en la fiscal Leila un personaje inspirador, digno de admiración y respeto. Su integridad, valentía y compromiso con la justicia resonarían con sus propios valores y les recordarían la importancia de usar su plataforma para promover mensajes positivos y empoderadores. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de los modelos a seguir y el poder de la ficción para inspirarnos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado este vistazo imaginario a lo que podrían pensar Kerem y Ande sobre un personaje como la fiscal Leila. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué cualidades admiran en los personajes femeninos fuertes? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver más en la televisión? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de irse, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero profundicemos un poco más en este análisis. No basta con decir que Kerem y Ande admirarían a la fiscal Leila. Tenemos que desglosar las razones específicas y explorar cómo sus propias experiencias y valores influirían en su percepción. Asterisco asterisco Kerem Bürsin, la complejidad detrás de la fortaleza asterisco asterisco. Para Kerem, la admiración por la fiscal Leila probablemente iría más allá de la simple valentía. Recordemos que él mismo ha interpretado personajes complejos, con sus propias vulnerabilidades y luchas internas. Serkan Bolat, en Senkal Kapm, era un hombre exitoso, pero también profundamente herido y emocionalmente reprimido. Kerem supo darle una humanidad palpable, mostrar que detrás de la fachada de frialdad y ambición, había un hombre que anhelaba amor y conexión. Por lo tanto, al contemplar a la fiscal Leila, Kerem no solo vería su fuerza, sino también la posible complejidad que se esconde detrás. Se preguntaría, ¿qué traumas ha enfrentado Leila para llegar a ser quien es? ¿Qué sacrificios ha tenido que hacer? ¿Cómo mantiene su integridad en un sistema corrupto? ¿Qué la impulsa a seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido? Kerem, con su experiencia en la actuación, entendería que la verdadera fuerza de un personaje reside en su capacidad para mostrar sus vulnerabilidades. La fiscal Leila no sería una heroína perfecta e invencible, sino una mujer que lucha contra sus propios demonios, que duda, que siente miedo, pero que a pesar de todo, elige seguir adelante impulsada por su sentido de la justicia. Además, Kerem, como defensor de la igualdad de género, apreciaría el hecho de que la fiscal Leila se destaca en un campo tradicionalmente dominado por hombres. Él mismo ha manifestado su apoyo a las mujeres en la industria del entretenimiento y ha criticado los estereotipos de género. En la fiscal Leila, vería un ejemplo de una mujer que rompe barreras, que se hace respetar en un entorno hostil y que demuestra que las mujeres son igual de capaces que los hombres para ocupar puestos de liderazgo y tomar decisiones importantes. Podríamos imaginar a Kerem reflexionando: Leila representa la lucha de todas las mujeres que han tenido que trabajar el doble para ser reconocidas.
Ella es la prueba de que el talento y la determinación no tienen género. Su éxito es una inspiración para todas las jóvenes que sueñan con hacer la diferencia en el mundo. **Andercel, empoderamiento y resiliencia **. Para Andercel, la fiscal Leila representaría el empoderamiento femenino en su máxima expresión. Ande, que ha utilizado su plataforma para defender los derechos de las mujeres y promover la igualdad, vería en Leila un modelo a seguir para las jóvenes. Ella apreciaría la independencia de Leila, su capacidad para tomar sus propias decisiones y para no depender de nadie más para lograr sus objetivos. En un mundo donde todavía existen muchas presiones sociales sobre las mujeres, la fiscal Leila sería un ejemplo de una mujer que se atreve a desafiar las normas y a vivir su vida según sus propios términos. Ande, que ha experimentado la presión de la fama y los ataques de los haters, también se sentiría identificada con la resiliencia de Leila. Enfrentar la corrupción y la injusticia requiere una gran fortaleza mental y emocional, y Ande sabe de primera mano lo difícil que es mantenerse firme ante la adversidad. Podríamos imaginar a Ande diciendo: Leila me inspira a ser más fuerte y a no dejarme vencer por nada ni por nadie. Ella me recuerda que tengo la capacidad de superar cualquier obstáculo que se me presente y que mi voz importa. Además, Ande, como artista comprometida con su trabajo, apreciaría la dedicación de Leila a su profesión. Investigar casos, defender a las víctimas, luchar contra la corrupción, todo eso requiere un gran esfuerzo y sacrificio. Ande, que también se entrega por completo a sus proyectos, entendería el compromiso de Leila y la admiraría por su pasión por la justicia. Podríamos imaginar a Ande reflexionando: Leila me enseña que el trabajo bien hecho puede hacer la diferencia en el mundo. Ella me inspira a dar lo mejor de mí en cada proyecto y a usar mi voz para promover causas que son importantes para mí. Más allá de la ficción, un llamado a la acción **. En definitiva, la admiración de Kerem y Ande por la fiscal Leila no sería solo una cuestión de estética o de gusto personal. Sería un reflejo de sus propios valores y de su compromiso con la justicia y la igualdad. Al elogiar a este personaje ficticio, estarían enviando un mensaje poderoso a sus fans, que la valentía, la integridad y la dedicación son cualidades que todos deberíamos aspirar a tener. Y lo más importante, estarían invitando a la reflexión. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser más como la fiscal Leila? ¿Cómo podemos luchar contra la injusticia en nuestro propio entorno? ¿Cómo podemos usar nuestra voz para defender a los más débiles? La fiscal Leila, aunque un personaje de ficción, se convierte en un símbolo de esperanza y en un llamado a la acción. Nos recuerda que todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia, y que el mundo puede ser un lugar mejor si nos atrevemos a luchar por lo que creemos. Y precisamente ese es el poder de la ficción: inspirarnos a ser mejores personas y a construir un mundo más justo y equitativo. Kerem y Ande, con su talento y su compromiso, son parte de esa magia. Ellos nos transportan a otros mundos, nos hacen sentir emociones intensas y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia realidad. Así que la próxima vez que veamos una serie turca, una película o leamos un libro, prestemos atención a los personajes que nos inspiran. Preguntémonos por qué nos atraen, qué cualidades admiramos en ellos y cómo podemos aplicar esas cualidades en nuestra propia vida. Porque al final la ficción no es solo entretenimiento, es una herramienta poderosa para transformar el mundo. **. El legado de Kerem y Ande, inspirando a una nueva generación **. Kerem y Ande, con su trabajo y su influencia, están inspirando a una nueva generación de jóvenes a luchar por sus sueños y a construir un futuro mejor. Ellos son modelos a seguir, no solo por su talento artístico, sino también por su compromiso con causas sociales y por su defensa de la igualdad. Su admiración por personajes como la fiscal Leila es un ejemplo de cómo la ficción puede ser una fuente de inspiración y un catalizador para el cambio social. Y su legado, sin duda, perdurará en el tiempo. Porque al final lo que realmente importa no es la fama ni el éxito, sino el impacto que tenemos en la vida de los demás. Y Kerem y Ande, con su trabajo y su ejemplo, están haciendo una diferencia positiva en el mundo. Y eso es algo que merece ser celebrado. Y con esta reflexión final, llegamos al final de este análisis extendido. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a seguir explorando el poder de la ficción y a buscar modelos a seguir que les impulsen a ser mejores personas. Ahora sí, me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.